La caída libre. Bueno, la caída libre, recuerdo que en clase yo les puse un video a algunos grupos, no recuerdo a cuántos se los puse. El video aquel donde está la cápsula de Red Bull, que la están lanzando desde la estratosfera. Entonces, esa cápsula está lanzada desde la estratosfera a caída libre. ¿Qué quiere decir la caída libre? Que no tiene ninguna interrupción con algún objeto, está cayendo totalmente libre por la gravedad. Y dice que la caída libre es un cuerpo que tiene caída libre si desciende a la superficie de la Tierra y no sufre ninguna resistencia originada por el aire. La resistencia originada por el aire va a ser un poco complicado que no presente resistencia, porque, bueno, si hay gravedad, hay aire por lógica, entonces sí tiene que sufrir alguna resistencia al aire. En este caso la estamos descartando. El primero en estudiar esto fue Galileo Galilei en el año de 1590, que decía que todos los cuerpos, eran grandes o pequeños, no importaba, tenían que caer al mismo tiempo. Y con sus grupos, algunos grupos, estuve realizando estos ejercicios, en el cual lanzábamos un lapicero, un libro, la lapicera, diferentes cosas de diferentes alturas, y caían al mismo tiempo, ¿no? Ok, las condiciones iniciales de la caída libre. Cuando un cuerpo es lanzado desde lo más alto, ahí tenemos la imagen. Tenemos un tiempo cero, porque todavía la pelota no cae. Tenemos también la velocidad cero, porque aún no inicia a correr, ¿sale? Y la gravedad, como ya saben, siempre la vamos a estar manejando como 9.81 positiva o negativa. La mayoría de las veces, siempre se va a tomar negativa la gravedad. El formulario de caída libre, bueno, lo vimos en clase. Las fórmulas originales están en el recuadro color amarillo, y las que están simplificadas, que nos ayudan para la caída libre, están del otro lado. Bueno, aquí los ejemplos. Voy a explicar uno o dos ejemplos de los que vienen aquí en la diapositiva, y posteriormente vamos a ver un pequeño espacio para dudas. Dice, una piedra se deja caer desde la azotea de un edificio y tarda en llegar al suelo 4 segundos, y nos pide calcular lo que es la altura del edificio y la velocidad de impacto. Esta velocidad de impacto es la velocidad final. La vamos a desarrollar como la velocidad final. Voy a poner aquí un puntero para que ustedes... Aquí voy a poner el puntero láser, que es donde voy a estar señalando lo que estoy diciendo. La altura del edificio. ¿Cómo calculo la altura del edificio? Pues bueno, tengo aquí mi fórmula, que anteriormente la deduje, que era gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. No voy a olvidar que la gravedad es negativa, por tanto aquí pongo el signo menos h, que representa altura, es igual a menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y después el tiempo que estoy manejando en el problema, que me está diciendo 4 segundos. 4 segundos al cuadrado. ¿Cómo hago que me salga 78.48? Lo primero que tengo que hacer en la calculadora es poner 4 al cuadrado, 4 segundos al cuadrado. Lo que me salga lo multiplico por menos 9.81. Y ahora sí divido entre 2 y me da 78.48 metros negativos, ¿sí? Eso quiere decir que la altura desde donde se lanzó la piedra, que nos dice el ejercicio, era de 78 metros. Ahora nos pide calcular la velocidad final, la velocidad de impacto. Velocidad inicial no podemos calcular porque les mencioné hace un momento que era 0. La velocidad final se calcula únicamente la gravedad por el tiempo. Gravedad negativa
y el tiempo que nos maneja aquí. Solo que aquí, si se dan cuenta, ya no está al cuadrado. La fórmula ya no nos indica que esté al cuadrado. Haciendo la multiplicación de 4 por 9.81 negativo, nos da 39.24. Pasamos al siguiente ejemplo. Aquí dice: un niño deja caer una pelota desde una ventana que está a 60 metros del suelo y nos pide calcular el tiempo que tarda en caer y la velocidad de impacto. Bueno, aquí, para poder hacer el despeje, tengo que conocer la fórmula que me ayuda. Primero tengo que saber qué fórmula es donde se encuentra el tiempo y de ahí lo puedo despejar. Aquí tengo t cuadrada de la fórmula de la altura. Teniendo h igual a g por t al cuadrado entre 2, puedo despejarte. Aquí dice despejándote. Este 2 que está dividiendo pasa multiplicando a la h. Entonces tendríamos 2h es igual a g por t al cuadrado. Pero para seguir despejando me estorba la gravedad, que está multiplicando con el tiempo. Por lo tanto, si está multiplicando, pasaría dividiendo como lo tengo en la parte de aquí abajo. ¿De dónde sale esta raíz? Bueno, al aplicar el inverso del exponente que tiene aquí el 2, la t, su inverso en matemáticas, el inverso de los exponentes son las raíces. Entonces sacamos raíz a t y sacamos raíz a todo el conjunto que tenemos del otro lado, y esa es la fórmula que me ayuda a calcular el tiempo. Raíz de 2 veces la altura entre la gravedad, sin olvidar que la gravedad es negativa. Entonces aquí, teniendo t ya en la solución, el menos que tenía yo aquí en el 9.81 lo saqué fuera de la raíz, porque si yo hago la división de un número positivo entre un número negativo en la raíz, me va a marcar cintas error, me va a marcar un error, porque según la calculadora y hasta este nivel que ustedes han visto, no se pueden sacar raíces negativas según la calculadora. Sabemos en matemáticas avanzadas de universidad que sí se puede. Ya cuando lleguen a matemáticas de sexto grado me van a dar la razón que sí existen los números negativos. Ok, dividiendo entonces, nos quedaría lo siguiente. Un momentito, por favor. Entonces, dividiendo nos queda, primero lo que tenemos que hacer es multiplicar, ¿sale, chavos? Tenemos que hacer 2 por 60 entre 9.81. Ahora sí, lo que me salga, le aplico la raíz, ¿sale? Si ya hago 2 por 60 entre 9.81 me da 12.23. Ahora a eso le saco raíz. Raíz de 12.83 nos da 3.49 y lo redondeamos a 3.5. La velocidad final o la velocidad de impacto se resuelve igual que el problema anterior. Tenemos los mismos datos, gravedad por tiempo, y aquí también tengo gravedad por tiempo. Únicamente hay que sustituir el tiempo que me acaba de dar de 3.5, lo sustituyo en la velocidad final, que me va a ayudar a calcular el problema. Ok. Ahora vamos a iniciar aquí con los ejercicios en parejas. Si se dan cuenta, mis problemas ya están resueltos, pero me gustaría que ustedes vayan participando con sus dudas. Voy a dar un espacio aquí para leer sus dudas antes de comenzar con los ejercicios, porque si nos vamos a tardar un poco resolviendo esto. Voy a tratar de ser breve. A ver, voy a leer un poquito de sus comentarios. Espero haya buenas preguntas, porque no se trata nada más de estar aquí en el chat y ya. No, se trata de que hagan buenas preguntas y que
Pongan sus dudas. Pregunta Divani o Divani, no sé cómo se pronuncia. Ponce, ¿la gravedad es forzosamente negativa? Así es, Divani. Siempre la gravedad se maneja para todos los casos negativa, la mayoría de los casos. Por eso hay que poner bien las condiciones, porque sí, la mayoría de los casos es negativa la gravedad. Vamos a leer alguna otra pregunta que esté por aquí. Dice Jared Linares, y en caso que le dejemos el signo ahí dentro, ¿qué pasa? Bueno, como lo expliqué, hablando del problema 2, donde está la raíz, si yo dejo el signo dentro de la raíz, la calculadora me va a dar error. No va a dar un número, va a dar error. Espero haber resuelto tu duda, Jared. A ver quién más ha preguntado. Vamos a ver cuál otra pregunta. Dice Yair Jaramillo, profe, entonces despejando se hace la raíz cuadrada. Para hacer la raíz cuadrada, aquí en este problema, tuve que haber aplicado la propiedad de primero de despejar y después hacer el inverso del exponente. Este t cuadrado que está aquí, se puede quitar el cuadrado con una raíz, que fue lo que hicimos en la parte de aquí abajo. Hacemos raíz, voy a marcarlo con el lápiz. Si hago raíz de este lado, tengo que hacer raíz también de este lado. Entonces, al aplicarle la raíz, aquí había un cuadrado, ¿no? Aquí había un 2. Al cancelar el 2, se cancela también la raíz porque son funciones contrarias. El exponente con la raíz es una función contraria. Aquí no puedo cancelar el 2 porque no tengo. Aquí lo único que hago es poner la raíz. Espero haber resuelto tu duda, Jair Jaramillo. Azael Alquicira, profe, si entendí los temas me puedo retirar. Como usted guste, Azael. Brian Martínez dice, profe, no se escucha. Bueno, trataré de hablar un poquito más fuerte. Angie Centeno dice, aún no entiendo cómo escoger la fórmula. Bueno, para escoger la fórmula es muy sencillo, Angie. Primero te tienes que fijar en los datos iniciales que te da el problema. Mira, aquí te está diciendo el problema número 2, que un niño está lanzando una piedra a una altura de 60 metros. Si estamos hablando de altura, 60 metros, altura está representado con la letra H, ¿cierto? Entonces ya tienes un dato. ¿Tienes otros datos implícitos? Sí los tienes. Tienes la gravedad también, que es 9.81. No necesariamente el problema te tiene que decir la gravedad, porque tú ya lo conoces. ¿Sale? Espero haber resuelto tu duda, Angie. Sam, el Papas 28 dice, no le entiendo al problema 2, profe. ¿Qué parte del problema no le entiende? Dígame. Carlos Eduardo Lázaro Vigil, no pasa nada si en una multiplicación se pone en negativo y al final se pone el signo. No, así es, no pasa nada. Simplemente no hay que olvidar que al final hay que agregar el signo, ¿sí? Por ejemplo aquí llevaría el signo menos, que es menos 3.5. ¿Por qué no le puse el signo? Porque estamos hablando de tiempo, estamos hablando de segundos. Entonces sería ilógico decir que el problema tarda menos 3.5 segundos de caída. Eso no se puede hacer. Todos los tiempos y todas las alturas se manejan positivas. Aunque haya un signo aquí que me está diciendo que es negativo, eso no me importa tanto,
porque yo estoy diciendo que el tiempo es positivo y la altura también es positiva. La aceleración sí puede ser positiva o puede ser negativa, porque cuando un automóvil frena, vamos a llamarlo así, vamos a poner ese ejemplo, cuando un automóvil frena no está acelerando, ¿verdad? Está desacelerando. Por tal motivo, la aceleración entonces es negativa. Si el carro aumenta la velocidad, es aceleración positiva. Espero haber resuelto tu duda, Carlos. Eduardo. Seida Mejía, ¿podría variar entonces lo negativo de la gravedad? Sí puede variar, Seida, sí puede variar. Pero el problema lo tiene que indicar. Siempre vamos a tratar de manejarla como menos 9.81. Dice Alan Yael Guevara, profe, no sé despejar, explique cómo despejar. Bueno, ya lo había explicado eso, Alan. ¿En qué caso se utiliza la gravedad positiva y en cuál negativa? Dice Jani Rivas. En la mayoría de los casos, Jani, la gravedad se utiliza negativa. Dice Josie Sánchez, los valores va a ser negativos siempre, ¿verdad, profe? Ya que la gravedad es negativa, ¿no? Sí, así es, ya he resuelto varias dudas acerca de la gravedad, siempre la vamos a considerar como negativa. Pero hay que considerar que si se trata de tiempo o se trata de altura, aunque tenga el signo negativo, nosotros la vamos a poner como positiva. Ok, vamos a ver otra pregunta. Dice Yasmín Llanes, ¿cómo sé que al despejar se tiene que multiplicar, dividir o hacer raíz cuadrada? Bueno, para eso están las leyes de matemáticas, hija. Mira, es cuestión a veces hasta de lógica. Lo contrario de la suma, vamos a empezar desde ahí. Yasmín Llanes, es para resolver tu duda. Lo contrario de la suma es la resta. ¿Estamos de acuerdo? Lo contrario de multiplicar es dividir. Lo contrario de los exponentes es la raíz. Entonces, si vamos a tomar el caso de la g por t aquí en donde está velocidad final, es igual a gravedad por tiempo. Vamos a notar que la gravedad está multiplicando con tiempo. Si yo quiero despejar a la t, esta g le está estorbando. Y si podemos notar, la g está multiplicando con la t. Por tal motivo, lo inverso de la multiplicación es la división. Entonces, esta g dejaría de estar multiplicando con la t para pasar a dividir a la velocidad. Pasa del otro lado del igual con la operación contraria, Yasmín. Vamos a ver otra pregunta por aquí. Dice Virginia Zamudio Valdés, profe, ¿puede explicar otra vez el ejemplo? Porque apenas llegué, please. ¿Puede repetir el video, Virginia, cuando termine esto en vivo? Usted puede repetir el video. ¿Cuándo será la próxima clase? Bueno, no lo sé aún, quizás mañana. Dice Brian Martínez. Ok, vamos a ver otra pregunta. Parece que son todas las preguntas formales que hay. Bueno, vamos a pasar. Vamos a resolver un ejercicio nada más de estos que tenemos aquí. Voy a hacer algunas anotaciones de este lado. No tengo un iPad para estar detallando bien mis números. Por tal motivo quizás no se lleguen a entender muy bien. Vamos a resolver el problema número... No sé, ¿qué les parece si resolvemos el problema 2? Dice, un balón de fútbol se deja caer desde una ventana y tarda en caer al suelo 5 segundos. Aquí tengo un dato importante. 5 segundos. Estamos hablando de un tiempo t igual a 5. Entonces, ese tiempo t
yo lo tengo como referencia. Ahora, vamos a ver cuál de las fórmulas me ayuda, pero también tengo que saber las condiciones que me está pidiendo el problema. Me está pidiendo la altura y la velocidad. Me está pidiendo h. Vamos a ver aquí porque ya se fue. Me está pidiendo lo que es h y me está pidiendo lo que es la velocidad. Voy a ir a mis fórmulas a ver qué es lo que me sirve. Aquí están mis fórmulas. Me está pidiendo h y únicamente conozco el tiempo. Así que la única fórmula que a mí me sirve es esta. Gravedad la conozco, sí. H la conozco, no, pero la puedo calcular. El tiempo lo conozco, sí, claro que sí. Entonces la única fórmula que me sirve es la primera. Así que sustituyendo los datos, me quedaría que, bueno, voy a escribir por aquí la fórmula. Gravedad por tiempo al cuadrado vamos a ver aquí. Vamos a ver. Gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Eso es lo que dice mi fórmula. Vamos a ver. Aquí está mi fórmula. Gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Muy bien. Entonces aquí, ¿conozco la gravedad? Sí. ¿Conozco el tiempo? Sí. Entonces, vamos a ver. Voy a poner la gravedad. Es menos 9.81. Cada quien puede hacerlo en su calculadora. Hay que tener la calculadora a la mano. Entonces nos da menos 9.81 por el tiempo, que son 5 segundos, y lo elevo al cuadrado. Una vez que ya lo haya desarrollado, lo divido entre 2 y eso me da 122.62.5 aproximadamente. Y esa es la altura de donde cayó. Y si vemos la respuesta, así es. La respuesta es correcta, 122.5 aproximadamente. Eso es lo que de la altura de donde cayó. Y la velocidad de impacto. Ya conozco la altura. Ahora el problema ya tiene dos datos. Ya tengo el tiempo y ya tengo la altura. Vamos a ver qué fórmula ahora me ayuda para la velocidad final. Pues es más que evidente que esta fórmula es la que me sirve. Velocidad final es igual a gravedad por tiempo. Conozco la gravedad, conozco el tiempo, así que la puedo utilizar en este problema. Entonces nos queda velocidad es igual a la gravedad por el tiempo. Haciendo la multiplicación de 9.81 por 5, ahora hay que fijarse que el tiempo ya no está al cuadrado, está normal. Nos queda 49.05 y es lo que tenemos aquí como respuesta. 49.05, 49 cerrados, no hay ningún problema. Ok, dudas hasta acá. Vamos a checar. Ok, vamos a continuar. Tiro vertical. El tiro vertical es ahora lo contrario. Es lo contrario de la caída libre. Ahora la velocidad inicial con la que va a salir el proyectil hacia arriba es 0. El tiempo inicial también es 0. La gravedad se sigue manejando como negativa.
tengan mucho cuidado cuando resuelvan los ejercicios. Un cuerpo tiene tiro vertical si se lanza hacia arriba, observándose que la magnitud de la velocidad va disminuyendo hasta que se hace cero. En ese momento se tiene la altura máxima. Inmediatamente inicia su descenso para llegar al mismo punto donde fue lanzado. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Quiere decir que si el proyectil se lanza con una velocidad, supongamos, de 10 kilómetros por hora o 5 metros por segundo o cualquier cantidad, la velocidad con la que sale, que es la velocidad inicial, cuando llegue al punto máximo, su velocidad va a ser cero, va a ser nula, se va a cancelar su velocidad. En ese momento vuelve a tomar como si fuera caída libre. Entonces, en el mismo lugar donde salió la pelota, va a tener la misma velocidad de llegada. Si salió con 10 kilómetros por hora, va a regresar con 10 kilómetros por hora. ¿Sí? Pero hay que tener en cuenta lo que les menciono. En la parte más alta, cuando llegue ese móvil hasta la parte más alta, su velocidad va a ser cero. Va a ser nula. Ok, tenemos aquí las condiciones iniciales, ya las había yo dado. Las fórmulas son prácticamente iguales a las anteriores. Todo esto se los compartí. Vamos a ver aquí. Dice, un cuerpo es lanzado, el ejemplo 1, dice, un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad de 29.4 metros sobre segundo. Me está dando la velocidad inicial. Me está dando 29.4 metros sobre segundo. Me pide calcular la altura. Únicamente conozco la velocidad. ¿Qué fórmula voy a ocupar? Bueno, vamos a ver. Aquí tengo mis respuestas. Dice, para la altura vamos a ocupar esa fórmula que es velocidad inicial por tiempo. Conozco la velocidad inicial, sí, la da el problema. Más gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Aquí únicamente me voy a especificar en la gravedad. Todo lo demás es sustituir para pasar con los demás temas y dar un poquito más de chance. Dice aquí Daniela Baena, profe, si mis resultados no los puse el signo de negativo, vale como buena. Sí, si el número está bien, no importa, ¿vale? Pero trata siempre de poner la respuesta con todo y signo. Dice en Hobbycam, no sé quién sea, en tiro vertical la velocidad final siempre será cero. Así es, la velocidad final en tiro vertical siempre será cero, que es la velocidad nula que les mencionaba. Dice, ¿me podría decir cuánto va a durar? Bueno, aproximadamente vamos a hacerlo de 1 hora y media. Comenzamos alrededor de las 2:20. Así que más o menos como a las cuarto para las 4, 3:30 quizás, ya hayamos terminado la clase. ¿Sale? También depende mucho de las preguntas y dudas que ustedes tengan. Bueno, pasamos al siguiente. Aquí son los ejercicios. Eso les tocaba a ustedes. Y pues parece que no tienen dudas porque no las veo. No las veo en el chat. Otro tema que ya no me dio tiempo ver con ustedes en la clase fue tiro parabólico. El tiro parabólico está bien claro y bien presente en muchas partes de nuestra vida. El tiro parabólico es el ejemplo del movimiento realizado en 2 dimensiones. ¿Por qué dice en 2 dimensiones? Porque aquí tengo movimiento en 2 espacios. Tengo movimiento vertical y tengo movimiento horizontal. Entonces aquí son 2 tipos de movimientos. Dice, algunos ejemplos de tiro parabólico son proyectiles lanzados desde la superficie de la Tierra, el de una pelota de fútbol al ser despejada por el portero, entre otras cosas, ¿no?
El tiro parabólico es del tipo horizontal y oblicuo. ¿Qué quiere decir oblicuo? Bueno, pues esta línea que está siendo en forma diagonal y a la vez que desciende, eso es oblicuo. Aquí tenemos un jugador que está lanzando la pelota y entre el suelo y esta línea existe un ángulo que lo llamamos teta, que es el ángulo de inclinación por el cual vamos a nosotros a hacer los cálculos. Estas son mis fórmulas. Aquí, ¿todo esto para qué sirve? Bueno, pues todo esto nos ayuda a calcular lo que es el tiro parabólico. Y se lee de la siguiente forma. Velocidad inicial en X se calcula como velocidad inicial por el coseno del ángulo. La velocidad inicial en Y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. La altura máxima, Y máxima, en otras palabras, está dada por velocidad inicial en Y al cuadrado máxima menos la velocidad inicial al cuadrado entre dos gravedades. Bueno, todo esto es el formulario del tiro parabólico. Aquí tengo mi primer ejemplo. Se lanza una pelota con una velocidad de 15 metros sobre segundo que forma un ángulo de 53 grados. Atención a los datos principales. ¿Me está diciendo la velocidad? Sí. Me está diciendo 15 metros por segundo. ¿Velocidad inicial o final? Es velocidad inicial, ¿sale? Y también tengo el ángulo de inclinación. Entre el suelo y la línea se está formando 53 grados. Ahora me pregunta, ¿qué tiempo tarda en llegar al punto máximo? El punto máximo es este. Este es el punto máximo. Lo voy a subrayar. Aquí donde está la marca que estoy haciendo, este es el punto máximo. Porque a partir de ahí la pelota inicia ahora el descenso. Ese es el punto máximo. Y para eso tengo una fórmula específica. Aquí está la resolución. Primero tengo que calcular la velocidad en Y y la velocidad en X. Me está diciendo la velocidad inicial del problema, pero no la velocidad de cada componente. Aquí me está diciendo velocidad inicial en Y. Voy a multiplicar los 15 de entrada que me está dando, los 15 metros sobre segundo, por el seno del ángulo, que el problema lo dice que es 53. Multiplicando eso, 15 por el seno de 53 me da 11.98 metros por segundo. Ahora, la velocidad inicial en X sucede lo mismo. En lugar de poner seno, voy a poner ahora coseno y me da 9.02. Ahora sí puedo calcular el tiempo máximo en el momento más alto. La velocidad el tiempo se calcula con esta fórmula que dice velocidad inicial en Y entre gravedad. Entonces, la velocidad inicial en Y la acabé de deducir, que es 11.98, entre 9.81, que es la gravedad, y me da un tiempo de 1.22 segundos. No es lo mismo el tiempo máximo de subida que el tiempo en el aire. El tiempo en el aire es todo el recorrido, desde que inicia hasta que termina. Ese es el tiempo en el aire. El tiempo de subida es únicamente de aquí a la mitad de la parábola esta que se está formando. Ahora, me pide el tiempo en el aire y es la siguiente fórmula. Tiempo en el aire es 2 veces la velocidad inicial en Y por entre la gravedad. Entonces tengo lo mismo de arriba, ¿no? 2 por 11.98 entre 9.81 y me da el doble, es lógico que me dé el doble, que es 2.44. A ver aquí, vamos a ver algunas preguntas. Dice Natalie Salas, profe, yo tengo duda en el ejercicio 2 de tiro vertical. Sí, con gusto, puedes poner cuál es tu duda. Fernando, parece que es Fernando López.
Profe, tengo una duda. ¿Me puedes decir cuál es, por favor? Ok, vamos a continuar en lo que escriben sus compañeros las dudas. Entonces, ya calculamos el tiempo de subida y el tiempo en el aire. Ahora vamos a calcular la altura máxima o y máxima. Para eso tenemos la siguiente fórmula. Velocidad en y máxima al cuadrado. Cuando estamos en el punto más alto, la velocidad es como en la caída libre, perdón, en el tiro vertical. Cuando estamos en el punto más alto, su velocidad es cero. Parece que fuera continua la velocidad, pero no. La velocidad se hace cero en ese momento. De aquí para acá, de aquí para acá es tiro vertical. Y de acá hacia acá se convierte en caída libre. Estamos utilizando las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, aquí por eso está el cero. Porque la velocidad en y máximo es cero. No hay velocidad. La velocidad inicial en y al cuadrado, aquí está. Y dice el problema entre 2 gravedad. Entonces aquí multiplicamos 2 por 9.81 y nos da que la altura máxima es de 7.31 metros. Y la distancia horizontal, esta de x, distancia horizontal o distancia en x, es la velocidad inicial en x por el tiempo que permaneció en el aire. La distancia horizontal es esta, jóvenes, desde acá hasta acá. Eso es dx. Entonces nos pide calcular dx, es la velocidad inicial en x, que es 9.02, multiplicada por el tiempo en el aire, que lo acabamos de resolver, que es 2.44, y tenemos que fueron 22 metros de distancia. Muy bien. Este es otro ejemplo. Miren, pueden checar la animación. Aquí tenemos las dos variables. Esta que está en vertical, que está subiendo y bajando. Esta que está en vertical es el seno, mientras que esta horizontal es el coseno. Ahí están representadas las dos variables. ¿Sale? Ahí está la solución del problema. Y aquí están las respuestas del ejercicio 1. Si no las tenían o no las resolvieron bien, pues bueno, pueden tomarle ahí una captura rápida para que lo tengan, ¿no? El ejercicio 1. Alguien me pedía el ejercicio 2. Su compañera Natalie Salas dice el ejercicio 2, el inciso D. Dice Natalie Salas, ejercicio 2, en el inciso D, la velocidad con la que llega al suelo. A ver, estoy viendo. Natalie Salas, ¿habla usted de tiro vertical? ¿O de qué tema está usted hablando? Porque este es el ejercicio 2, pero solamente tiene dos incisos. Ahí coménteme, por favor. DX significa distancia, profe. Hobbycam, así es. DX significa distancia en X o distancia horizontal. Eso significa, ¿vale? Ok. Bueno, tenemos aquí el formulario. Eso es todo la presentación de caída libre. De caída libre, tiro vertical y tiro parabólico. No sé, ahora sí dedico tiempo para sus preguntas, quejas, sugerencias, dijeran por ahí, chismes, si hay. Dedico 3 minutitos a esto. Hobbycam, sí, ella habla de tiro vertical. Ok, a ver, tiro vertical. Tiro vertical. Me dijo que era el ejercicio 2.
inciso D. Ejercicio 2, inciso D. El de la velocidad con la que llega al suelo. Dice, se lanza una piedra verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 38 metros sobre segundo desde lo alto de la Torre Mayor de la Ciudad de México, cuya altura es de 225 metros. Calcular la altura máxima. Aquí, supongamos que tenemos la torre. No soy muy bueno haciendo dibujitos. Vamos a poner aquí la torre. Y ahora, esta torre tiene una altura de 225 metros. Nos pide calcular la altura máxima, considerando obviamente la altura de la torre mayor. Para calcular la altura máxima, yo tengo la siguiente fórmula. Altura máxima, aquí está. Velocidad inicial, tiempo, gravedad por tiempo al cuadrado, entre 2. Conozco la velocidad inicial, el problema nos está diciendo que sí, aquí está. Velocidad inicial, 38 metros sobre segundo. Es el único dato que tengo, no tengo otra cosa. Bueno, resolviendo el problema, esa altura inicial nos da 73.6. Muchos sí vi en sus resultados que tenían esto, 73.6. Pero lo que les faltó agregar fue la altura de esta torre, que es 225 más los 73. Supongamos que se lanza de aquí y la pelota aún así sigue llegando hasta la parte más alta. Estas son los 73.6 metros. Más los 225 que ya tenía, nos da un poquito menos de 300, 298.6. Ahora, no hay que perder de vista las dos distancias que tengo, 225 y 73.6. Ahora, el inciso B, el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. Ok. El tiempo que tarda en llegar a la altura máxima, ¿a partir de dónde? Bueno, la persona dice que está parada hasta arriba de la torre mayor. Entonces, el tiempo que va a tardar es de aquí a la parte más alta. De aquí a la parte más alta. Entonces, resolviendo ese problema, nos da 3.87 segundos de aquí a acá. Únicamente. No estoy considerando el tiempo desde el suelo. No lo estoy considerando desde el suelo. Únicamente estoy poniendo desde la altura del edificio hasta el momento que se termina su velocidad. ¿Por qué puse dos tiempos? Porque uno, 3.87, es el que se tarda de la azotea hacia arriba. Y el otro, el total, desde el suelo hasta abajo. Desde el suelo desde el suelo hasta arriba se tarda 15.71 segundos. Es diferente, ¿sí? Muy bien. El inciso C, la velocidad con la que llega al mismo punto donde fue lanzada. Hace un momento les dije la respuesta de este problema. Desde tiro vertical, cuando inició, les dije que si salía con 10 kilómetros, regresaba con ¿cuánto? Regresaba con la misma velocidad, 10 kilómetros. Si estamos diciendo que sale con una velocidad, aquí lo está diciendo el problema, no lo estoy diciendo yo. Si está diciendo el problema que sale con 38 metros por segundo, de aquí, voy a pintar la línea. Si sale con 38, es lógico que cuando regrese esta pelota al mismo punto, va a regresar con 38. Pero no va a ser lo mismo que si llegara hasta el suelo, Que si llegara hasta el suelo. Ahí sí ya cambia. Porque la altura ya no es 73, como lo mencionamos. Es 298. Entonces, ahí va a estar el problema de lo que me estás preguntando, Natalie. ¿Por qué la velocidad
inicial resulta 154.11, porque la altura varía. A partir de aquí son 38. De aquí para acá ya estamos manejando 38. De aquí para acá son 38 metros por segundo. Pero no hemos alcanzado todavía el suelo. Entonces esa altura la tenemos que cambiar. ¿Sí? No hay que considerar 73.6. No, hay que considerar 298.6 metros. Espero haber resuelto tu duda, Natalie. Vamos a ver otras preguntas. Dice Sabdiel Santamaría, ¿hay algún problema si mis resultados varían por décimas? No, no hay ningún problema. Profe, ¿va a explicar el MCU? Sí, claro que lo voy a explicar. Vamos a ver cuál otra pregunta. Virginia Zamudio, no puede decir groserías por aquí, por favor. Ok. Sí, gracias. Ok. De nada, Natalie. Ok. Vamos a continuar entonces el siguiente tema para esto. Ya únicamente nos quedan 15 minutos de transmisión. El día de mañana vamos a estar conectándonos nuevamente, porque el día de hoy no vamos a poder terminar todos los temas. Únicamente vamos a poner algunos hasta donde nos dé tiempo. Vamos a ver ahora el movimiento circular uniforme. Algunos tuvieron problemas con este tema, que no se veía el video, que no le entendían, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas que ya me las sé. Movimiento circular uniforme, dice MCU, física. Introducción: un cuerpo o una partícula describe movimiento circular cuando su trayectoria es una circunferencia. Creo que el tema está más que claro. Una circunferencia, un círculo. En este momento el vector velocidad varía constantemente de dirección y su magnitud o módulo pueden estar variando o permanecer constantes. Las expresiones matemáticas del movimiento circular se expresan generalmente con magnitudes angulares. Aquí va a cambiar un poco la dinámica. Ya no vamos a tener cosas lineales, ahora vamos a tener cosas angulares, unidades de medida angulares como los radianes, como el desplazamiento angular, velocidad angular y la aceleración angular. Algunas de las nuevas palabras que ustedes tuvieron que haber aprendido para este tema son ángulo y radián. Aquí cabe señalar que el radián, si lo traducimos, significa radio, viene de la palabra radio, radián, radio. Aquí tengo una imagen que se las puse. Vamos a considerar el punto A al punto O, el segmento AO. Supongamos que esa distancia mide, no sé, vamos a ponerle 2 metros, ¿no? Del punto A al punto O son 2 metros. Ahora, el radián me dice, lo que mida de un extremo de la circunferencia al radio, tiene que medir el arco. El arco es esta sección en color rojo. Lo voy a señalar con el láser aquí. Del punto A al punto B, eso se llama arco y está limitado por dos radios. Tengo aquí el radio AO y el punto OB. Estos dos radios dan una abertura de un arco. Entonces, el segmento de AO que medía 2 metros, el segmento AB también tiene que medir 2 metros. Eso es un radián, a diferencia de un ángulo que puede medir lo que sea, no importa. La abertura puede ser de 0 grados hasta los 359 grados, ¿no? No tiene una relación como tal. Un radián
es 57.3 aproximadamente grados. Voy a leer algunas preguntas que están por aquí. Natalie Salas, el ejercicio 3 de tiro parabólico, el sacar el ángulo, ¿lo puede explicar? Sí, con gusto, pero bueno, ahorita al final, por favor, me recuerdas, Natalie. Dice Virginia Zamudio, profe, mañana explique el tema de masa y peso para que podamos hacer bien los problemas. Sí, claro que sí. Ok, vamos a ver. Dice Yasmin Llanes, ¿a qué hora va a empezar la clase mañana? Igualmente a las 2 de la tarde, ¿vale? Para que se conecten. ¿Cuál es la diferencia? Alondra Sánchez dice, la diferencia entre MCU y MCUA. Bueno, pues la aceleración es la única diferencia que existe. Por eso la A de aceleración. Dice Hobbycam, ya mándeme saludos, profe. No sea malo. Ok, un saludo, Hobbycam. ¿Cuál es tu nombre completo, pues, para que lo pueda yo decir? Adrián, MCU es constante en la aceleración y MCUA crece su aceleración. Así es, perfecto. Así es, Adrián Guevara. Dice, no, profe, mañana no trabajo. No, profe, mañana no, trabajo todo el día. No te preocupes, Natalie, puedes volver a ver el video. Puedes volver a verlo y dejarme tu duda. Ok, ese es el video que les puse. No lo puedo reproducir por YouTube porque automáticamente YouTube me bloquearía por derechos de autor. Ese video no me pertenece, así que si lo reproduzco me va a decir que es un copyright y no podría yo reproducirlo entonces, ¿vale? Ahí lo ven ustedes. Un radián, en otras palabras, es 2 pi radianes. ¿Por qué 2 pi radianes es igual a 360 grados? Bueno, si ustedes hacen las cuentas, hace un rato les dije que un radián era 57.3 aproximadamente. Un radián. Ahora, 2 radianes, 57.3 por 2, son aproximadamente 114. Si multiplico por 3 radianes, es aproximadamente 171.9. Pero, ¿qué pasa con el punto que falta para llegar al 180? Estamos considerando de aquí hasta acá que van 3 radianes. Pero me falta llegar al 180, al grado 180. Entonces, curiosamente, las matemáticas son tan exactas que si multiplico 57.3 por el pi, que es 3.1416, increíblemente me da 180. 180.01 aproximadamente. Entonces, para no estar diciendo 3.14 radianes, digo pi radianes. Para no estar diciendo 3.1416, etcétera, fácil y rápido, digo pi. La mitad del círculo es pi radianes y la otra mitad pues es otro pi, entonces tengo 2 pi radianes. Por eso la expresión aquí dice 2 pi radianes es igual a los 360 grados y ya lo comprobamos que sí. Hay que estar atentos con la calculadora. Movimiento circular uniforme o MCU. Este movimiento es similar al rectilíneo uniforme, aunque es evidente que la diferencia está en la trayectoria. Si podemos ver aquí, la rueda está girando en velocidad constante. Su aceleración es constante. No tiene una aceleración mayor o menor. No está desacelerando ni acelerando. Simplemente está a la misma velocidad. Otros dos conceptos de suma importancia es el periodo, que en otras palabras es el tiempo que tarda en dar una vuelta, y la frecuencia, que es el número de revoluciones. Aquí revoluciones, vueltas, frecuencia, hertz, es lo mismo, ¿sale? Es lo mismo. Ciclos, son muchos sinónimos de esta palabra. Revoluciones tiene varios sinónimos. Aquí tengo mi formulario para MCU.
Dice que la velocidad tangencial o lineal está definida por vt, que significa velocidad tangencial, es 2pi por radio entre tiempo. Velocidad tangencial puede ser también 2pi por radio por frecuencia, o velocidad tangencial puede ser velocidad angular, que es esta, no es una W, no es una W. No recuerdo su nombre, parece que se llama lambda minúscula, no recuerdo. Velocidad angular por R, y se mide, esa es la única diferencia, fíjense. La diferencia es de que se mide en metros sobre segundos y la velocidad angular no. La velocidad angular se mide en radianes por segundo. Ahora, el periodo, ¿cómo lo puedo calcular el periodo? Dice T mayúscula, que es periodo, es igual a 2pi entre velocidad angular. O simplemente puede ser 1 entre F si es que nos dan la frecuencia. Y se mide en segundos. La frecuencia es 1 entre periodo, o frecuencia puede ser velocidad angular entre 2pi. Y se mide en ciclos por segundo, o revoluciones por segundo, o simplemente hertz, que es lo mismo que les decía hace un momento. En uno de los problemas me llamó mucho la atención que se equivocaron bastante. Decía revoluciones por minuto. Si está diciendo revoluciones por minuto, es lógico que no puedo ponerlo porque yo no estoy considerando en ninguno de estos espacios minutos. Yo estoy considerando segundos. Todas dicen segundos, segundos, segundos. Todas dicen segundos. Incluso hertz son ciclos por segundo. Entonces, si el problema me está diciendo revoluciones por minuto, pues es muy fácil. Las revoluciones simplemente las tengo que dividir entre 60 segundos. Y es lo que voy a poner como frecuencia. La aceleración centrípeta, o AC, es la velocidad al cuadrado entre R. O puede ser la velocidad angular al cuadrado por R. Y se mide como la gravedad, metros sobre segundo al cuadrado. Fíjense, tengo aquí un problemita. Este está muy sencillo, lo voy a como descartar. En donde sí tenga lo que les estoy diciendo. Aquí, miren, en el ejercicio 1. Dice 180 revoluciones por minuto. 180 revoluciones por minuto. Es lógico que no voy a poner en F 180, porque no estoy teniendo 180 en un segundo, estoy teniendo 180 revoluciones en un minuto. Entonces lo que tengo que hacer es dividir 180 entre 60, que me da 3, y eso ahora sí iría en la frecuencia. La velocidad angular es 6pi o 18.84 radianes por segundo. La velocidad tangencial era 3pi o 9.42 metros sobre segundo. Y la frecuencia, bueno, aquí lo acabé de decir, 180 entre 60 segundos me da 3 Hz o 3 ciclos por segundo. No sé si haya alguna duda con MCU, voy a leer los comentarios. Y yo creo que hasta aquí les voy a dejar la transmisión del día de hoy para que el día de mañana nuevamente nos veamos. Voy a leer algunos comentarios. Dice, ¿cuál es la diferencia entre frecuencia y periodo? Periodo es el tiempo que se tarda en dar una vuelta. Y la frecuencia son las revoluciones que da en un segundo. Omega minúscula. Parece que sí, Adrián. Gracias por la observación. No recuerdo, la verdad. Jared Linares, la diferencia entre frecuencia y periodo, bueno, ya la acabé de decir. Periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Así es, Adrián Guevara.
Frecuencias son las vueltas que da en un determinado tiempo. Muy bien. Felicidades, Adrián. Sí, estás poniendo atención. Jared Linares, gracias, compañero. Alexi González, gracias, licenciado. Ok, de nada. Muy bien. Parece que no hay preguntas por resolver, chicos. Ok, entonces estos son los ejercicios que se les quedaron a cada uno de ustedes. Y es la conclusión de este tema, que es movimiento circular uniforme. El día de mañana toca movimiento circular uniformemente acelerado. Y espero ya hayan entregado la mayoría sus actividades que les dejé en la plataforma de Edmodo. Jair Jaramillo dice: profe, la velocidad angular, la respuesta va a ser pi siempre. En la velocidad angular, ok, a ver, velocidad angular. Velocidad angular. Puede ser un número, pero sí tiene que llevar siempre las unidades de medida. Jair, mira, aquí estamos manejando la velocidad angular como pi. ¿Ya ves? 2pi, 2pi. Pero las unidades de medida siempre van a estar dadas en radianes por segundo. No importa si es un número o si lo quieres convertir utilizando el número pi, no hay ningún problema, Jair. ¿Sale? Entonces, vamos a ver cuántos de ustedes estuvieron atentos a la presentación. Vamos a ver cuántos de ustedes de verdad, si de verdad estuvieron atentos o no. Pregunta número 1 para todos aquellos que quieran participar. ¿Vale? Preguntas muy sencillas que cualquiera las podría contestar. Dice Jared Linares: maestro, ¿sí nos dará los puntos por quedarnos en la clase? Bueno, vamos a ver algunos que contesten. ¿Quién fue el primero y en qué año en estudiar la caída libre y el tiro vertical? ¿Quién fue el primero? Vamos a dar algunos segundos. Dice Virginia Zamudio: gracias, profe, y disculpe por llegar tarde. ¿Quién fue el primero en estudiar el tiro vertical, la caída libre, y en qué año? Vamos a contar hasta un minuto nada más. No, menos un minuto, menos de un minuto. Es mucho. Pregunta número 2. Pregunta número 2 de este de esta transmisión. Pregunta número 2. ¿Cuál es la diferencia entre la caída libre y el tiro vertical? Con una sola palabra hay que describirlo. ¿Cuál es la diferencia que existe? ¿Cuál es esa diferencia que existe, muchachos?
Jovicam dice la aceleración. No, la aceleración es respuesta incorrecta. Seida Mejía dice la dirección. No, respuesta incorrecta. Pregunté cuál es la diferencia entre la caída libre y el tiro vertical. Esa fue la pregunta que les hice. Y para concluir, tercera y última pregunta. Tercera y última pregunta. Vamos a resolverla con ayuda de ustedes. ¿A cuánto equivale pi radianes? ¿A cuánto equivale pi radianes? Jared Linares, la aceleración, no, ya había dicho que no es la aceleración. ¿A cuánto equivale pi radianes? ¿Cuánto equivale pi radianes? Quien haya contestado las tres preguntas, bueno, pues vamos a ver cómo podemos ayudarlo. Y bueno, todos están poniendo 57.3. Parece que no pusieron atención. Bueno. Bueno, eso es todo, chicos. Nos vemos el día de mañana nuevamente a las 2 de la tarde. Nuevamente. Ahí les estaré publicando el link nuevamente del video para que ustedes se puedan estar conectando otra vez aquí a YouTube. Gracias y nos vemos.